Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy invitamos a Raquel Salazar Zaragoza. Así es. Para que platiquemos sobre el asunto del bienestar de la infancia y acción pública. Y acción pública queremos entender gobierno y sociedad civil. Primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Carlos, gracias a Dios. ¿Y tú? Quizá a principios de año fue que te invitamos la última vez. Sí. También hablar de la infancia. Y sí, pero además esa vez nos diste pistas de cómo armar una encuesta que aplicamos y que hoy, hace unas semanas que estamos presentando y hoy quisimos invitarte. Quizá contigo ya también vamos a dar el cierre para estos series de episodios que hemos estado haciendo a propósito del tema del bienestar, mostrando los resultados. Un poquito también aprovechando tu experiencia porque fuiste funcionaria pública, fuiste directora del DIF, del municipio, y a ver si tú nos respondes cosas que no nos han respondido esperemos poder otras responder. Autoridades en turno. No sé si entre ustedes, entre exdirectores, directores, cuidan las formas. Sí. Y eso quiere decir que a lo mejor no pueden decir algunas cosas. Te las vamos a preguntar de todos modos, ya tú ves. Yo veo si las puedo decir o no. No. Claro que sí, con mucho gusto. Espero que sí. Para fin de esto mismo, de estar buscando alternativas, en este caso para el cuidado de la infancia. Así es. Un asunto sensible. Hemos compartido en otros programas algunos datos. Contigo quiero compartir otros que no hemos dado. Quizá repitamos algunos que nos parezcan esenciales. Pero contigo vamos a empezar comentando a la audiencia. Entonces, que justo a principios de año entonces nos dabas unos tips, por ejemplo, no sabíamos que existe, no sabía yo, este sistema de protección integral para las niñas, niños y adolescentes en México. Así y también nos diste un listado de los 20 derechos de las niñas, niños y adolescentes, y ahí nos estuviste dando algunos tips. Nos fuimos a leer la ley y ya nos fuimos enterando, y fue que armamos precisamente esa encuesta que se aplicó y la pudimos aplicar en 6 municipios de la región. El gobierno del estado divide al estado de Michoacán en regiones, y nosotros estamos en una región que abarca 6 municipios. Esto es La Piedad, Tanuato, Numarán, Yurécuaro, Sináparo y Penjamillo, seguramente, si no me está fallando. Y por ahora tenemos resultados. Bueno, hoy quisiéramos platicar de resultados para comparar, además, entre La Piedad y Tanuato. ¿Por qué esos dos? Primero, porque La Piedad es donde estamos. Segundo, porque Tanuato. ¿Por qué Tanuato? Porque es una localidad o un municipio básicamente rural. Ya también tú me dices si estás de acuerdo o no. Lo que pasa es que La Piedad tiene una población de 106,000 habitantes aproximadamente, y Tanuato de 15,000, y su localidad, su cabecera municipal de unos 8,000, es decir, no califica propiamente como una ciudad. Entonces asumimos que es una ciudad contra un ambiente rural, digamos. Y lo comentamos porque los resultados son distintos entre ellos, entre unos y otros. Entonces queremos empezar a platicar contigo sobre esos resultados. Y por ejemplo, veo que La Piedad paga el costo, diría yo citadino, de ser una urbe ya. No es la gran ciudad como Guadalajara o Ciudad de México, pero ya paga ese costo, digamos. Y uno de los primeros resultados interesantes, si comparamos entre Tanuato de 15,000 habitantes y La Piedad de 106,000, es que son más felices los niños en Tanuato. En Tanuato, sí, que en La Piedad. A ver si encuentras una razón. Yo tengo una posible respuesta, pero a ver si tú tienes algo que percibir. Niños, niñas y adolescentes. Bueno, en este caso niños, niñas, porque la encuesta fue dirigida a pequeños de entre 9 y 12 años. Entonces, niños, son califican como niños. Entonces, en La Piedad
de los que dicen que son felices, 70, a ver, me estoy equivocando de gráfica. Aquí está, me sentí alegre. De La Piedad, 45.8%. Qué bueno, pero resulta que en Tanuato la infancia que se siente contenta fue de 54.7%, prácticamente le saca 10 puntos. 10 puntos. Y por el contrario, la infancia de La Piedad que se siente triste, 7.4%, y de Tanuato baja a 4.9%, 5% si redondeamos. Y nos gana en felicidad Tanuato. ¿Tú puedes darnos alguna explicación de por qué pasa eso? Mira, yo creo, de hecho estaba revisando la encuesta y me hacía una serie de preguntas porque justamente después de que dejo la función pública, entre las cosas a las que me dedico o regresé a dar la terapia, ¿no? Y entonces el asunto que estamos viviendo es justamente esa situación de la mayoría de las personas, entre ellos los niños de estas edades que ustedes manejan en su encuesta, viven frecuentemente la tristeza, hablando de La Piedad, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver con esta situación social que vivimos, ¿no? En la cuestión de la necesidad de que papá, mamá, salimos a trabajar, quedan a cargo de ciertos cuidadores, a veces no siempre son los idóneos, a diferencia, creo yo, de Tanuato, que al ser una comunidad, si bien es un municipio, es cabecera municipal, pero tú bien lo dices, ¿no? Es más con un tinte rural. Entonces, al tener esta cultura más rural todavía, está más arraigado a situaciones familiares e incluso a esta parte de la, digamos, de la libertad de salir a espacios que son pues el campo, la calle, que ya en La Piedad ya no lo tenemos tanto, ¿no? O sea, sí existen ciertas colonias, pero ya digamos en la totalidad de la población cada vez es menos la posibilidad de que los niños puedan salir a correr en la calle, o sea, y muchos de ellos están atrapados en esa situación de la tecnología. O sea, muy chiquitos empiezan a tener un celular, ¿no? Muy chiquitos empiezan a tener una tableta y entonces tú los ves inmersos ahí, entonces cada vez el contacto social es menor, e incluso entre la familia, porque resulta que estos aparatos, que si bien es cierto, son positivos para el ser humano, también muchas veces te distancian de la relación familiar. Esa es como una hipótesis que yo tengo, ¿no? Que cuando yo la estaba leyendo, pensaba en eso, pero también pensaba en la experiencia que estoy teniendo con estos chiquitos en la terapia, ¿no? Y dices, bueno, mucho tiene que ver. Incluso hay una gráfica en donde habla justamente de cuántos viven solamente con mamá, ¿no? Exacto. Entonces, y resulta que mamá, porque papá no está, el mamá pues también tiene que salir a trabajar, ¿no? Y luego dicen, hace la función de papá y mamá. No, hace la función de una mamá que sostiene, porque no puede hacer la función de papá y mamá. O sea, papá es papá y mamá es mamá, pero es una mamá que se convierte en proveedora, ¿no? No, y que no tiene toda la posibilidad de estar completamente con su hijo o su hija o sus hijos. Justamente también va por ahí mi hipótesis. Primero, ahorita vamos con este asunto de que solo viven con mamá o solo viven con papá. Sí, esa es muy interesante, esa gráfica. Esa hipótesis también la comparto. De hecho, la comparto porque me decía un compañero del Observatorio Ciudadano en el que pertenecemos, que él es más bien de campo también. Dice, sí, es que en Tanuato son más rurales. Ahí se dedican más al campo y ahí las jornadas en campo son de hasta 6 horas y eso da que los papás, las mamás tengan más tiempo disponible para sus pequeños. Así es. E incluso los pequeños pueden salir al campo. Y con toda digamos, la riqueza que tiene la naturaleza, ¿no? El contacto con la naturaleza, que también hay estudios que comprueban que al contacto con la naturaleza sí tenemos un mayor bienestar los seres humanos. O sea, tan solo el aire, el poder tener contacto con el árbol o con la planta. Entonces ellos tienen más esa posibilidad que los niños citadinos de La Piedad. Y te voy a confesar algo, yo que vengo de Ciudad de México,
y vengo de millones de habitantes y vengo a La Piedad hace 20 años. Sí. Soy de esa gente que sintió que no había nada, digamos, ¿no? Sí. Pero hay esa calidad de vida precisamente. Sí. Bueno, para empezar hay cosas que ver, que visitar. Sí. Y luego esa calidad de vida es la que cuenta. Y yo lo he disfrutado mucho. Sí. Y si ahora me preguntas, ni loco regreso a la Ciudad de México. Y a mí me gusta mucho la Ciudad de México. Pero me gusta en ese sentido de las oportunidades que tienes ahí en cuestión de cultura, de arte, de diversión, ¿no? No me gustaría quedarme toda la vida allá, o sea, me gusta regresar a esta otra parte como tú dices, parece como que no hay nada, pero sí hay una calidad de vida distinta, ¿no? Ajá, esa es la cosa, la calidad de vida. Uh-huh. Y hay personas que también están buscando esos espacios rurales, más bien, citadinos que buscan los espacios rurales para vivir precisamente más tranquilos, digamos. Y aquí esto ya lo muestra, digamos. Infancia en zonas rurales que viven más feliz que los que viven en citadinos. Sí. Y ahora también esto que comentas, nada más para marcar la cifra, las niños que solo viven con, los que viven con papá y mamá, el núcleo familiar, digamos, tradicional, en La Piedad, 72.8%. Y en Tanuato se incrementa también esto, 83.7%. Mientras que en los que solo viven con mamá, bien lo dices, en La Piedad 22.3%, a diferencia de Tanuato de 13.5%. Ahí también hay como que una diferencia del 9% significativo, casi 10 como en la otra cosa, pero a la inversa, en donde hay más mujeres madres solteras en esta ciudad, ya básicamente una ciudad, propiamente una ciudad, que en de una campo rural. Así es, y eso les da la posibilidad como que de vivir de una manera más integrada, ¿no? De tener las figuras, digamos, que te dan soporte, porque al final de cuentas, independientemente de si el papá está presente o ausente, nunca va a dejar de ser padre, ¿no? Pero no es lo mismo el sostenimiento que da un padre presente a lo que puede dar un padre ausente o una madre ausente, ¿no? Entonces, sí se nota mucho como en la comparación de los dos gráficos, se nota pues que puede ser una causal de la mayor felicidad de los niños de Tanuato en comparación con los niños de La Piedad. Oye, y aprovechando además que eres psicóloga, porque yo no quiero caer en fetiches, en estigmas sociales, de que claro, vive solo con una, o con papá o con mamá, y entonces por eso es un niño más triste, no necesariamente. No. Mira, no necesariamente, sin embargo yo sí creo que ahí nos falta mucho por trabajar, ¿no? Culturalmente nos falta mucho por trabajar esta pues frase que luego se utiliza, ¿no? De que padre no es el que engendra sino el que cría, ¿no? En realidad es el que engendra, aunque no esté, ¿no? Aunque no esté presente, va a ser su papá por siempre, el papá del niño, o la mamá, que también puede ser ausente, ¿no? Tendemos mucho a fijarnos en la situación del padre que se va, pero también hay muchas madres que se van y que se quedan con papá, ¿verdad? Aquí la situación es lo que hace esta familia, o sea, porque al final de cuentas, pues no deja de ser una familia monoparental, con un papá o con una mamá, pero es un tipo de familia, y cómo se le podría sostener a esa familia también, hablando de políticas públicas y de oportunidades y de cultura, ¿no? O sea, si bien ya se le reconoce como un tipo de familia, ya no como, digamos, la familia tradicional donde están papá y mamá, que si bien es cierto, es como el modelo ideal, pero también muchas veces estamos papá y mamá y uno de los dos está ausente, o los dos, ¿sí? O sea, la ausencia no nada más es física, también hay ausencia emocional en las familias, y muchas veces estas familias monoparentales, encontramos también algunas que han logrado salir adelante, ¿no? Y donde el papá o la mamá pues van dando su lugar al hijo, y también logran darle su lugar a ese padre que no está o a esa madre que no está, porque esa parte es fundamental. Fíjate, a la hora de hablar de sistemas de familia, es fundamental que independientemente si está o no está presente, la persona tenga su lugar, y que el hijo reconozca que ahí hay un padre, ¿no? Que por alguna razón no está, decisión del papá, a veces por miedo al compromiso, otras veces no sabemos qué es lo que pasa exactamente, sin embargo ahí está, ¿no? Y no lo vas a poder negar porque la genética lo llevas.
O sea, quieras o no, en la genética 50% mamá, 50% papá. Sí. Ahí no puedes decir que no es su padre, o sea, la genética te dice, sí. el ADN, ¿no? ¿Y tú como terapeuta podrías constatar esta cifra, digamos, 22% de esta infancia vive solo con mamá? Sí. ¿Es recurrente eso? Es muy recurrente. De hecho, ahorita yo tengo alrededor de 10 pacientes por semana. Uh-huh. Y de los cuales hablemos de 4 son niños y adolescentes. Yo trabajo poco con niños, o sea, con niños muy pequeños no trabajo, ¿no? Ya trabajo de 9, 10 años para adelante. Y de esas 4 están solitas las mamás con ellas. Uh-huh. Bueno, son niñas ahorita, de hecho, las que tengo, no tengo varones. 4, o sea, de 4, 4. De 4, 4. Uh-huh. De 4, 4. Entonces, si fuera en términos del 100% de mis pacientes en esa edad, pues el 100% viven solamente con su mamá, ¿no? Uh-huh. O sea, sí es una cifra alta. Y ellas la ven muy complicada la situación, las mamás. Uh-huh. Sí, porque llega un momento que, por ejemplo, la niña en este caso está creciendo, está en una edad, digamos, de preadolescencia, entre los cambios hormonales, las situaciones que se viven en el día a día de su escuela, de sus amigos, y entonces se van convirtiendo como en las rebeldes, ¿no? Uh-huh. Y las mamás a veces no saben qué hacer, ¿no? No saben cómo, decía una de las mamás, dijo, es que me urge, dijo, porque las cosas se me están saliendo de las manos. Uh-huh. Sí, entonces sí llegan a vivir una desesperación, ¿no? Porque uh-huh. pues tienen que salir a trabajar. Uh-huh. O sea, cómo claro. se quedan al 100% del cuidado de los... Y luego a veces tienen, por ejemplo, la niña de 10 o 12 años y el chiquito que acaba de nacer, uh-huh. de un segundo padre, y uh-huh. muchas veces ese segundo padre también se fue. Y es cuando quedan sin protección. Quedan sin esos protección. Pequeños. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y la niña mayor se convierte en la cuidadora del pequeño, uh-huh. para que mamá pueda ir a trabajar. Sí. Entonces, hay otra gráfica que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? De lo que más disfrutan los niños. Entonces, lo que más disfrutan es jugar con sus amigos. Ajá. Y ante estas realidades, pues se les va quitando la oportunidad de jugar con los amigos. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a tener nuevas responsabilidades. Sí. En la ciudad, aquí en La Piedad, ¿no? Supongo que en Tanoato, pues entonces pasa también esto distinto, porque pues está esa posibilidad de salir a la calle, salir al campo, compartir el campo, y entonces ahí también hay niños. Y eso pues también les da la posibilidad de jugar, ¿no? Uh-huh. Porque sí es muy alta el porcentaje de que disfrutan jugar con los amigos. Es de 23.1%. Uh-huh. Y por encima de los que quieren estar con papá y mamá. Exactamente. 21.4% prefieren estar con papá y mamá. Uh-huh. Y 2% arriba, 23.1% jugar con los amigos. Con los amigos. Y eso uh-huh. es pues muy lógico, ¿no? Porque pues es una etapa donde la socialización es importante uh-huh. también, porque acuérdate que nuestro desarrollo humano también está influido por el otro, o sea, no solamente por los cercanos, que es papá y mamá, que es importante, pero también hay una influencia importante y significativa de los cercanos, ¿no? Que en este caso, pues los amigos, y ellos están tienes ahí en la investigación la pirámide de Maslow, ¿no? Ajá, sí. Que nos habla justamente de estas necesidades del ser humano, y hay una necesidad que es el ser reconocido, el ser aceptado, ¿no? El sentirme que pertenezco. Y que pertenezco no solamente a mi grupo familiar, sino que también puedo pertenecer a otros grupos sociales. Uh-huh. Y es parte del desarrollo de la persona. Sí. Y entonces en esas etapas en las que se hizo la encuesta, pues está justamente fortaleciéndose esa necesidad uh-huh. del pertenecer. Uh-huh. Uh-huh. Y tenemos el problema que entonces no tienen tiempo para estar con los amigos. Exacto. Porque tienen que empezar, como dices, a hacerse cargo de unas responsabilidades, y una de ellas es cuidar a los más pequeños. Sí, uh-huh. porque pues no está mamá. Uh-huh. Estos niños tienen que cuidar a los chiquitos. Uh-huh. Y a propósito de esto, justamente, también echar un ojo a esto de las redes de colaboración. Sí. Uh-huh. Y ahí pues se les preguntó qué tanto tienen que ver con la familia extendida.
Y ahí también llama la atención, también nos gana otra vez los de Tanuato, sí. Porque 23% de esas niños de La Piedad rara vez ven a la familia extendida, rara vez. En cambio los de Tanuato, 20%, también es alto, pero 20% también nos gana. Y bueno, 20%, 23% me parece que es una cifra alta. Uh-huh. Si además consideramos que 23% de un lado de La Piedad no ven, solo viven con mamá, entonces se restringen, digamos, esas relaciones de apoyo, y entonces, como dices, se recurre a los hijos más grandes para que estén cuidando de los más pequeños. Y es que sabes que pasa un fenómeno muy muy curioso, ¿sí? Digno del estudio, y seguramente sí hay muchos estudios, pero valdría la pena hacer uno propio, ¿no? Uh-huh. Hablando de nuestra ciudad o de nuestra región, los patrones se repiten. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, esa madre que quedó sola con los hijos, resulta que viene de una familia en donde también la madre, o sea, la abuela, uh-huh, quedó sola. Y de pronto, entre las relaciones de madre e hija, o sea, hablando de la abuela y de la madre, se van generando como situaciones ríspidas, a pesar uh-huh de que se repite el patrón. Entonces, la madre no cuenta con la abuela, ¿sí? Uh-huh. Porque también la abuela, que muchas veces son abuelas muy jóvenes, están deseando comenzar una nueva relación de pareja. Uh-huh. Y están más entretenidas en esa necesidad de sentirse mujeres uh-huh atractivas para un hombre, uh-huh, y olvidan esta otra parte. Entonces, ese fenómeno también yo lo estoy viendo en la terapia, y lo estoy viendo uh-huh de manera repetida. O sea, sí, se repite el patrón, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a ver y la historia de tu mamá y la historia de tu bisabuela, pues resulta que la historia de la bisabuela y la historia de la mamá es muy parecida a la historia de ella, y entonces uh-huh su red es muy débil. Sí. Uh-huh. Oye, esto me llevaría a otro tema que además, por lo que veo, tú manejas todo este asunto de una manera integral. No solo atiendes a la infancia, niña, niño, sino que atiendes a la mamá. Sí, porque déjame decirte que el problema psicológico del niño no es de él. Uh-huh. O sea, no es generado por él, es generado por un entorno. Entonces, si tú no trabajas con los padres, uh-huh, cuando están juntos, ¿no? Incluso papá y mamá, y no trabajas con ellos, es como pensar que solamente con trabajar con el niño las cosas se van a resolver. Uh-huh. Pero el problema está en el sistema, ¿ves? Entonces, elementos importantes del sistema son papá y mamá, uh-huh, ¿sí? Y su propia relación, no solamente las relaciones que establecen con el hijo o con los hijos, sino también la relación entre ellos como esposos, uh-huh, y de ellos como personas, uh-huh, y su sistema que hay detrás. Entonces, hasta que empiezas como a resolver ese punto, y por ejemplo yo en la parte de la terapia, un método que decidí implementar es trabajo 1 o 2 sesiones con el adolescente, uh-huh, y una tercera sesión trabajo con padres, uh-huh, ¿sí? No los puedo dejar de lado. Sí. Y entonces, pero trabajo no en relación al niño, sino en relación a ellos. Y en la parte del diagnóstico sí hablo justamente como, o sea, lo que el niño refleja. Uh-huh. Para que ellos también puedan reconocer, porque tú sabes que todo comienza con el hecho de aceptar que sí necesitamos un sostenimiento, un acompañamiento. Uh-huh. Entonces, es 2 con la terapia con el menor, 1 con los papás, o al revés, ¿no? Uh-huh. Dependiendo del problema, 1 con el niño o el adolescente, uh-huh, y 2 con los papás. Ya, va incluido. Papá, o sea, en el paquete, uh-huh, va incluido papá y mamá, o mamá. Porque ajá, te digo que en este caso de las adolescentes que tengo ahorita, son madres solteras, entonces va incluida la mamá. Ajá. O sea, no la puedo dejar de lado, ¿sí? Sí. Entonces, porque si la dejo de lado, vamos a tardar mucho, y la menor no es responsable de su vida, y la terapia va justamente dirigida a que tú, como persona que estás en tratamiento, te responsabilices de tu vida, uh-huh, y que tengas la libertad de utilizar los recursos que tú tienes, o sea, porque tú tienes recursos como persona, y si no los tienes, los puedes desarrollar. Uh-huh. Entonces, hacia allá va dirigida la terapia. Entonces, un menor no es completamente responsable de su vida, ajá, porque hay un adulto que muchas decisiones las toma por él.
Sí. Toma la decisión de la escuela, toma la decisión incluso hasta de la diversión, toma la decisión de los horarios dentro de casa, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces hasta de la ropa que se va a poner. Uh-huh. Entonces, no puedes responsabilizar al niño o a la niña. Uh-huh. Entonces, sí puedes como utilizar métodos donde sale la situación de la familia. Uh-huh. Claro. Pero no los va a trabajar él solito. O sea, y le puedes ayudar a que desarrolle ciertos recursos, ¿no? Uh-huh. Pero no los va a trabajar solo. Ahí están papá y mamá. Diferente a un joven uh-huh. que ya 18, 19 años ya se puede hacer responsable. 20 años, pues ya, ¿no? Y no puedo dejar de pensar que mamá y papá tienen aspiraciones, están al cuidado de sus pequeños, y esos tienen aspiraciones y varias veces son aspiraciones frustradas. Así es, y sabes, hay que estar trabajando también eso. Sí, y frustradas, y que quieren poner esas expectativas que están frustradas en ellos, en los hijos. Ajá. Entonces quieren como construir una vida para ellos que no pudieron, pero resulta que este ser humano pues también va a tener sus propias aspiraciones, ¿no? Su propia manera de buscar su felicidad, uh-huh. aunque a mí como mamá no me guste. Sí. Experiencias que eligen, ¿no? Justamente como parte de su desarrollo. Uh-huh. Entonces, pero a un niño tú no le puedes decir eso, o sea, en la terapia, uh-huh. a un adulto sí le puedes llegar a decir, es que sabes que pues tú estás eligiendo esto. El niño no, porque no está completamente en su elección. Y con esto también no dejo de ver, y es una pregunta para ti como funcionaria pública y como terapeuta también. Tenemos esas aspiraciones, y esas aspiraciones también van, como lo dijiste hace un momento, de buscar una pareja, y de entonces tenemos que ser atractivas para esa pareja, y luego esa pareja resulta que, o esa persona a la que queremos ser atractivos, no es tan elocuente, o no es tan inteligente, no es tan sensible como quisiéramos que sea, pero pensamos que la queremos cambiar. Esa es otra historia. Entonces sí, todo el problema de cómo atender a esa infancia pues se vuelve complejo. Y otra cosa también es cuando de repente hay violencia hacia la madre, especialmente me parece, que está cuidando a este pequeño, y entonces tenemos madres violentadas al cuidado de esos pequeños, y entonces todo es un problema de veras difícil. Sí, y fíjate que qué bueno que tocaste este punto, porque justamente antes de que comenzáramos el programa te comentaba que encontré un documento de gobierno federal. Es una caja de herramientas para, ellos le llaman RIA, ¿no? Para la ruta integral de atención integral a la infancia. Entonces, el gobierno federal ha marcado una ruta. Uh-huh. Y la ruta está marcada para la atención a la primera infancia desde la gestación, desde el cuidado de la madre. Ahorita que dijiste eso, ¿no? Y justamente también habla la atención a la madre violentada. La atención en esa ruta está marcada la atención a la depresión posparto, que también esa es una realidad. O sea, no es que la mamá se la está inventando, ¿no? O sea, sí existe la depresión posparto, y es un aspecto que hay que atender en la madre, porque al final de cuentas está a cargo de esta persona, de esta mujer, el cuidado de un bebé, ¿sí? Entonces, si la madre y el padre no se encuentran en cuestión de su salud física y en cuestión de su salud mental en las condiciones deseadas para la atención al menor, pues desde ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta parte, el documento es muy interesante, tiene 70 hojas y viene una serie justamente de herramientas que permiten la atención desde la gestación hasta los primeros 3 años de vida. Uh-huh. Habla de la alimentación, habla de la cuestión de la atención a la salud, de tanto de la madre como del niño, habla de la cuestión educativa, no, de los primeros años, de los 0 a los 3 años, es de la alimentación también de ese menor y de esa madre. O sea, no solamente es el niño, sino también la madre. Aquí lo interesante sería saber
qué es lo que están haciendo los gobiernos municipales, los gobiernos estatales en relación a esta ruta crítica marcada por el gobierno federal. Y a mí me llamaba mucho la atención porque justamente en la semana había escuchado una declaración de Margarita Zavala, que es diputada, y que decía que pues que había habido muchos recortes presupuestales a la atención justamente de la primera infancia, o sea, de los menores. Y ponía como ejemplo la cuestión de las guarderías, que te acuerdas que también ya lo habíamos tocado en alguno de los temas. Y ella retomaba esto, ¿no? Como un desacierto del gobierno federal el haber retirado el apoyo a las guarderías, porque era como un soporte para estas madres que necesitan trabajar y estar en un lugar seguro, sus niños, en donde estaban bien alimentados. Se supone que estas guarderías estaban supervisadas, pues tenían, digamos, el personal adecuado para la atención a estas primeras etapas de la vida, y entonces al retirar el apoyo y dárselo directamente a la mamá, pues resulta que no siempre ese dinero es utilizado justamente para el desarrollo del menor. Y ella hacía esa crítica. Entonces yo me puse así como que a investigar, dije, bueno, pues si ya no hay presupuesto, que esta parte es importante, ¿no? El que haya presupuesto también para la atención. Entonces, ¿qué hay? Y pues encontré que sí hay una serie de documentos sí hay. Habría que ver justamente la asignación del presupuesto para que esto se dé, porque pues estamos hablando no solamente del sector educativo o de la familia, ¿no? Sino también del sector salud. O sea, ¿qué hay justamente para atender a esta infancia, ¿no? Estas primeras etapas de la vida. ¿Y encontraste algo interesante? Sí, la verdad que sí, el documento está muy, muy interesante. En cuestión de presupuesto no he encontrado mucho, desafortunadamente. O sea, sí hay políticas, sí hay como justamente rutas marcadas, pero de verdad que sí me gustaría saber, y a lo mejor es cuestión de entrar a la investigación. Y bueno, tú y yo fuimos evaluadores de municipios ahora por el INAFED, y ahí falta mucho trabajo. A mí me tocó la parte de desarrollo social, que justamente entra esto, y yo lo que me doy cuenta es que los municipios, al menos el que nos tocó evaluar, trabajaron la evaluación, trabajaron las evidencias justamente para la evaluación, o sea, para salir bien en la evaluación, pero como que no hay un trabajo de profundidad. De hecho, lo comentábamos con tu compañera del Colmis de Zamora, que se me olvidó su nombre. Ahorita me acuerdo. Sí, a ver si ahorita nos recordamos. Muy interesante también la reflexión que hacía ella, porque justamente veíamos eso, o sea, que muchas veces en este sentido se trabajó más para salir bien evaluado que realmente lo que se está haciendo de intención en el municipio, ¿no? Incluso yo les llegaba a preguntar, bueno, ¿y cuántos niños realmente hay en este municipio? Porque tú hablabas en estas encuestas, en La Piedad, alrededor de 39,000 niños, ¿no? En la edad que tú, de tu investigación. Y yo les preguntaba a ellos cuántos infantes hay, cuántos pequeños. Pues no, el dato no lo tiene. Entonces falta mucho el trabajo también con la estadística. Y entonces decir, bueno, si tengo 50,000 niños y estoy atendiendo a 10, pues realmente estoy atendiendo muy poquitos, ¿no? O 50, porque a veces pues te presentan esos datos y cuando el grueso de la población es pues mucho mayor, entonces pues ¿hacia dónde se está yendo el dinero? ¿No? Mi compañera en Zamora se llama Liliana Robledo. Liliana, le mandamos un saludo. Le mandamos saludos a Lili, que fue muy interesante. La verdad, muy rico trabajar con ella y muy interesante la reflexión también que ella hacía, porque a ella le tocó justamente esta parte de los infantes también. Y otra parte a mí, entonces. Y justo con lo que comentas, te voy a compartir una impresión que tengo luego de estar entrevistando a otros funcionarios públicos, bueno, a funcionarios públicos en turno, digamos, ¿no? Y lo digo con mucho respeto. Sí, no te preocupes, tú dilo. De que como que tenemos el discurso armado, pero a la hora de preguntar por cifras, cuesta trabajo. A la hora de preguntar cuál es la política, cuál es la estrategia, cuesta trabajo dar una respuesta ya concreta, digamos. Como dices, como que vienen con un argumento en donde presento un caso, hablo de un caso, de dos casos, pero a la hora de hablar
de cómo atendemos ese problema. Se ve que no hay mucho trabajo, por las razones que sean, siempre lo hemos dicho desde un principio, lo hemos dicho aquí contigo, me parece. Siempre somos respetuosos de la autoridad. Sí. Estamos para colaborar con ellos, no para criticar. Claro. Pero me queda esa impresión, un poquito, ¿no? Y me parece que puede ser un poquito la estrategia de cualquier municipio, digamos, vamos a lo mejor no tenemos el dato, pero vamos a decir que estamos atendiendo, ¿no? Eso creo que lo hace cualquier político, vamos a decir que estamos atendiendo para tranquilizar a la población. Pero como política pública precisamente, y ahorita seguimos con lo de la encuesta, aprovechando ahora tu experiencia de funcionaria pública, ¿cuáles son los problemas que detectas en cuanto a administración pública? Como dices, ya también te tocó estar evaluando en este caso un municipio, estar viendo a través de la guía para la atención, para la eficiencia que tienen los municipios. Una guía ciudadana, ¿no? Guía ciudadana. Guía ciudadana. Sí, creo que sí se llama así. ¿Y cuáles los principales problemas administrativos que puedes encontrar, digamos, como estructura administrativa que podría estar detectando tú para que funcione precisamente la atención, en este caso, a la infancia de México? Pues la primera, la que acabas de decir, desde la estructura, ¿no? O sea, porque está en intención, está muy bien planteada. Hay un sistema integral de protección para niños, niñas y adolescentes en México. Ese sistema opera en los estados y ese sistema opera en los municipios, ¿sí? Entonces, el municipio, o sea, el sistema tiene una estructura de atención, empezando desde el secretario ejecutivo. O sea, de hecho, no es dependiente de DIF, es dependiente del municipio. O sea, el presidente o el presidente del CIPINA es el presidente municipal. Pero tiene un secretario que es el que ejecuta, ¿no?, toda esta parte, y dentro de la estructura de CIPINA pues están una serie también de funcionarios que muchas veces no opera la estructura. Entonces, y no opera por una cuestión de presupuesto, ¿no? Porque pues hay que pagar, no es un sistema que sea honorífico y en donde sea de servicio social. De hecho, se marcan perfiles profesionales como la parte de los abogados, de trabajadores sociales, ¿no? De psicólogos que atiendan los diferentes aspectos de la atención a niños, niñas y adolescentes, y va mucho en cuestión de la protección a sus derechos, o sea, de esto que hemos hablado de los 20 derechos de los niños. Entonces el CIPINA cuida eso, ¿no? Y CIPINA pues tendría que estar haciendo una serie también de actividades en donde le dé voz a la infancia, ¿no? En donde se visibiliza también a los niños, porque hemos platicado muchas veces que las ciudades están hechas para adultos y adultos funcionales, porque tampoco para adultos con discapacidad, ¿no? O sea, hasta la infraestructura de la ciudad. Hay una persona que está en silla de ruedas y aunque tenga la silla de ruedas y pueda movilizarse ella sola, no puede. O sea, no puede fuera de su casa, porque ya ni la banqueta, ni el cruce, entonces ni el adulto con discapacidad nuestra ciudad no está hecha para ellos, ¿no? Mucho menos para los niños. O sea, si tú te fijas, todo está pensado en el adulto. Entonces, CIPINA tendría que cuidar, o tendría que estar vigilando esto, y tendría que estar impactando justamente a nivel de quienes toman las decisiones en los gobiernos, toda esta parte de los regidores, diputados, senadores, y que para que se le asigne el presupuesto a la atención a la infancia. Y ese es un primer problema, que no lo hay. Y que yo comparto contigo esa impresión. CIPINA, según la ley, es el sistema encargado, tanto a nivel federal, estatal y municipal, de generar las políticas públicas, de generar las bases de datos necesarias. Así es. Y me queda la impresión de que en un municipio, a nivel municipal, eso no está funcionando. Es que sabes que tenemos un problema, no sé si es a nivel nacional o específicamente a nivel municipal, no sabemos trabajar los datos, ¿sí?
no generamos bases de datos, e incluso de la atención que se puede dar, se genera muy poco, ¿no? Porque también en la cuestión de la infraestructura para la generación de la base de datos, pues a veces no es la suficiente, ¿no? Desde la computadora que utilizas o que te asignan, si es que te la asignan. Entonces, desde ahí y desde quién puede estar capturando esos datos. Y luego, bueno, a nivel nacional ya hay generación de datos, pero tampoco sabemos usarlos. Bueno, acceder a ellos para empezar. Sí. Acceder a ellos, luego hacer el análisis y decir, a ver, según el INEGI o según COESPO, según este organismo, en estas condiciones está la infancia de mi municipio, ¿yo qué puedo hacer, no? O sea, tan solo con esos datos que ya existen. Sí. No se hable de la generación de los datos propios, o sea, todavía no llegamos a eso. Que es lo mismo que pedimos en la agenda esta de la que estamos platicando para evaluar a los municipios. Exacto. Se les pide un diagnóstico. Sí, con eso empieza, ¿no? Si tienen el diagnóstico. Y luego eso no existe. Y me tocó compartir, como dices, esa evaluación contigo en otra área, en el área de organización del municipio. Y si algo faltaba también precisamente eran los diagnósticos. Los diagnósticos. Y fíjate que viene otro problema que yo veo, ¿no? Que tiene que ver con la continuidad del gobierno, independientemente de colores. O sea, independientemente de si eres morado, blanco, del color que sea, o sea, ya no hay una continuidad. Entonces, al no haber una continuidad, lo que se hace o lo que se hizo, pues a veces se queda anulado. Sí. Y entonces, si es que hubo un resquicio de diagnóstico en el anterior, ahorita ya no lo tomo en cuenta, ¿no? Ajá. Entonces, si le sigo en la inercia, entonces ese es un problema que yo veo, básicamente justamente para esta parte de la generación de políticas, pero también, o sea, se genera la política y a la política pues hay que asignarle un recurso. Sí. Oye, y una pregunta como psicóloga y también como funcionaria o exfuncionaria y como profesional. ¿Qué deberíamos estar buscando? Más allá de lo que haga o no el sistema, el CIPINA, o propiamente el municipio, ¿qué deberíamos estar buscando? Comentábamos la infancia de Tanúato de la Piedad, dicen que son felices, digamos. ¿Habría que estar buscando eso, que la infancia sea feliz, o que sea, según la pirámide de Maslow, que sean que se autorrealicen, digamos, o que lo que hemos comentado también en otros momentos, que esa infancia sea un ser libre? Y también habría que pensar que es ser libre, pues libre pensante, digamos, como lo preguntamos también en la encuesta, que sean capaces de, cada vez que se le enfrenta a un problema, que sean capaces de resolverlo, porque también hay unas proporciones que dicen que cada vez que se les presenta un problema, difícilmente encuentran una solución. Bien, al respecto te voy a dar unas cifras. Aquí está, cuando estoy en una situación difícil, cuando estoy frente a una situación difícil, hay quienes 28.2% rara vez se encuentra una solución, y le tendremos que sumar 8.3% que nunca encuentran una solución, 36.5% que o rara vez o nunca encuentran una solución. Y a eso me refiero con un ser libre, digamos, ¿no? Y entonces cuando hablamos se habla mucho de hay que generar políticas públicas. Esa política pública debe tener un objetivo, y al menos yo sería de la idea de que deberíamos buscar esas personas que se autorrealizan, digamos, y en este caso la infancia que se autorrealiza y que es capaz de encontrar soluciones. Sí, yo creo que en eso tienes mucha razón, ¿no? Pero además el que se puedan vivir en plenitud cada etapa, porque cada etapa tiene su riqueza, ¿no? Su maravilla. O sea, la etapa de un recién nacido, yo te decía, me estoy estrenando de abuela y no me canso de observar a mi nieta. Y digo, bueno, ella, ¿qué tiene que hacer? Pues dormir, comer y sentirse protegida, ¿no? Por unos padres que la aman y por unos abuelos que la adoran y pues por esta red de colaboración que podemos establecer con los esposos, ¿no? Y en este caso con los padres de mi nieta. Entonces, ahí ella
pues no tiene más que hacer en este momento más que seguir creciendo y bajo una protección. Pero así, o sea, si tú vas viendo el primer año, el segundo año del desarrollo del ser humano, o sea, cada etapa tiene su belleza. Y cada etapa tiene, digamos, su propio fin de desarrollo, ¿no? O sea, cuál es el propósito de desarrollo de cada una de las etapas. Y creo que sí, el fin último es que podamos estar plenos. Esa parte de la autorrealización es que podamos vivir en la plenitud. Y la plenitud implica, pues, este aspecto de la libertad que tiene que ver con que soy libre para la toma de decisiones, libre para pensar, libre para elegir, mi propio destino, ¿no? Y ser respetuoso del destino del otro. Y cuando hablo del destino no es porque sea algo que está predeterminado, sino lo que yo voy construyendo de mi propia vida, ¿no? Y de las experiencias a las que yo libremente decido experimentar. Con conciencia, porque esa es la otra parte, el desarrollo de la conciencia del ser humano, o sea, el que se dé cuenta que esa decisión que está tomando, que ese camino que está eligiendo, con conciencia o no, lo va a llevar a algún lugar, ¿no? Y entonces yo sí creo que entre más conciencia tengamos, pues podemos tomar decisiones justamente más libres, porque sin conciencia, ¿cómo podemos hablar de la libertad, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hacia allá es el fin último del ser humano, o sea, que podamos vivir la plenitud, y la plenitud en cada etapa. La plenitud en la vejez, la plenitud en la adultez, la plenitud en la juventud, porque pues cada etapa va teniendo sus propias características. Y creo que hacia allá, ¿no? Tendríamos que caminarle todos, ¿no? E incluso estas personas que se acercan conmigo a la terapia es porque están cansados, ¿no? Están cansados de vivir una situación que pues les tiene agobiados, les tiene ansiosos, muchísima ansiedad. O sea, los jovencitos y los niños también están viviendo mucha ansiedad. Y me llamó la atención otra parte de tu encuesta, ¿no? Y esta es esta gráfica donde dice la sensación del estado emocional. Y fíjate, hay una fuerte en la cuestión de la alegría, pero el aburrimiento ocupa el segundo lugar. Sí. O sea, nuestros niños se aburren. Sí. Y el aburrimiento es una gran oportunidad para la creatividad, pero el adulto que acompañamos a ese niño no hemos sabido cómo explotar esa creatividad. Sí. Porque el aburrimiento es eso, o sea, esa posibilidad que yo tengo de poder ser creativo para salir de ese estado de ánimo. Pero sí hay un porcentaje alto del aburrimiento. De los emociones menos asertivas, digamos, estoy aburrido. ¿Estoy aburrido? Es el 13%. Exacto. O bien estoy cansado, el 11%. Exacto. Y luego están los que se sienten tristes. Si sumamos a todos estos que se sienten nerviosos, con miedo, enojados, cansados, tristes, aburridos, irritados, ya suma, déjame te digo exactamente cuánto suma. Según yo lo tengo aquí en una gráfica para más rápido, y ya perdí la gráfica. El 40% se siente con esas emociones no asertivas, digamos. 40%, que es 4 de cada 10, digamos, es alto. Fíjate, y ese es otro tema, la cuestión de la gestión de la emoción. Porque el asunto no es que se sientan así, o sea, eso es algo natural en el ser humano, ¿no? Que sientan tristeza, que de pronto sientan miedo. De hecho, el miedo es un estado de alerta que ante algún peligro nos puede salvar. El asunto es qué hago como adulto, cómo ayudo a ese niño a que pueda reconocer que está así, que eso es natural que esté así, o sea, que es natural que se sienta triste, pero que pueda también ir identificando que es parte del proceso de la conciencia, qué es lo que le hace sentir triste, ¿sí? Y luego cómo transforma esa tristeza. Y no es que oculte la tristeza, no es que la neguemos y digas, ay, no te sientas triste, va a pasar, ¿no? No te entristezcas, no llores. El llanto es una manifestación, o sea, no es la emoción misma, es una manifestación. Hay gente que lloramos de la alegría, ¿no? Entonces, no es
que llores porque estás triste o estás enojado, sino porque es tanta la alegría que tú sientes que tu cuerpo la manifiesta con el llanto o el grito, ¿no? Hay mucha gente que grita de miedo, grita de enojo, grita de alegría, es manifestación. Pero yo ¿qué hago con esa emoción? Entonces creo que mucho también de lo que se podría hacer es trabajar tanto con el adulto, primero con el adulto para que gestione sus propias emociones y entonces su hijo permita que su hijo las exprese, las pueda expresar, las pueda abrazar. Hay un poema que me gusta mucho, es un sacerdote jesuita, se llama José María Rodríguez Olaizola y es un poema que hace a la tristeza, ¿no? Y entonces él habla en una de las estrofas, compañera mía, que sé que estarás por un momento y en otro momento te irás, pero siempre estarás y regresarás. ¿Sí? O sea, porque es así, o sea, la emoción es así, la alegría, el enojo, ahorita está, pero al rato ya no está. Entonces, lo interesante es que nosotros como adultos justamente también vayamos ayudando a estos pequeños a reconocerla, a expresarla, a darse cuenta que la emoción simplemente es, ¿no? O sea, ni es buena ni es mala, simplemente es y es una mensajera para que hay que escuchar. Y entonces, al momento que yo la escucho y la expreso, pues ¿qué voy a hacer con ella? Ahí viene entonces la acción, porque la emoción surge desde aquí, desde la creencia, ¿no? Y entonces, ¿qué hago, ¿no? con ella? Sí. Oye, pues bastante ayuda el que sea psicóloga, además, para ayudarnos a entender estas cosas. A ver, algo que también, a ver si me ayudas a constatar de acuerdo con tus pacientes que estás teniendo. A ver, en esto también influye si papá, mamá tienen empleo, si tienen ingresos entonces para la atención de esta infancia. Y tenemos que en este municipio, La Piedad, ambos tienen empleo, 53.5%. Ojalá fuera del 100%, pero no. Básicamente la mitad tienen empleo, ambos. Y luego ya se divide en que solo papá tiene empleo, 38.6%. Y solo mamá tiene empleo, 5.6%. ¿Tus pacientes tienen empleo? Sí. ¿Gozan el empleo? Sí tienen empleo, no el mejor remunerado siempre, ¿no? Pero sí tienen empleo. En este caso las mamás, sí son mamás que trabajan porque justamente tienen que sostener a su familia, ¿no? Entonces eligen pues trabajos que hay una persona, por ejemplo, que rola turnos, ¿no? Entonces a veces está en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche. Y está sola con mi paciente y su niño pequeño. Entonces, ¿quién cuida al niño pequeño en la noche? Sí. Mi paciente que tiene 11 años. Sí, entonces así... si lo ponemos en términos de la dificultad, sí se la ven difíciles, ¿no? Porque pues sí tienen que sostener. Sí tienen empleo. Y en este caso sí les ganamos a Tanuato, faltaba más. Sí. Somos la ciudad donde hoy se ofrecen más oportunidades. Y aquí, por ejemplo, en Tanuato, solo mamá tiene empleo, 10%. En cambio del 5% más restringido para La Piedad. Es decir, se castiga más el empleo en Tanuato que en La Piedad. Que fíjate que no sé si también sea una cuestión cultural, ¿eh? Porque creo que todavía hay muchas comunidades en donde la mujer no tiene acceso al empleo. Puede ser, sí. Es más mejor vista si se queda completamente al cuidado del hijo, ¿no? O de la hija. Y a la vez decíamos que 53% ambos tienen empleo y en Tanuato que ambos tengan empleo 42%. También baja. Le ganamos por 10 puntos, digamos. Faltaba más porque somos la ciudad, digamos, ¿no? Y muchas personas de alrededor del municipio vienen a buscar precisamente empleo. También en esos movimientos de diarios pendulares que se les dice para estar laborando en la ciudad. Personitas que también vienen a pedir ayuda económica, por no decir limosna, en los cruceros, que también vienen de las rancherías, de otros municipios más pequeños hacia la ciudad, precisamente porque somos ese referente urbano. Y a propósito, ¿sabes cómo va el asunto de la atención o más que cómo va el asunto porque tú no eres gobierno,
¿Qué tanto es el problema, digamos, de estos niños en situación de calle? Fíjate que cuando estábamos en la pandemia, de hecho yo lo planteé en el Observatorio Ciudadano, ¿no? Cuando era directora de DIF, y sí recibimos el apoyo sobre todo del tecnológico para hacer una investigación. El asunto está que estos niños en situación de calle que vemos, por ejemplo, en los semáforos, muchos de ellos son de estas personas que vienen como de paso, de estas comunidades de Oaxaca, de Chiapas, pero duran aquí un tiempo y luego se van. Y ahorita la verdad no sé exactamente cómo los están atendiendo. En aquel momento nosotros lo que buscábamos justamente es pues aprovechar el albergue del DIF para que pudieran estar ahí, pero de pronto te encuentras también con la negativa de los padres, ¿no? Y la negativa pues basada muchas veces en la desconfianza que tienen en el sistema del gobierno. Entonces, muchos no lo aceptaban. Sí nos tocó retirar, y no a nosotros, ¿verdad? Porque el DIF municipal no hace los retiros de familias que traen a los niños en la calle, pero sí tuvimos que poner algunas denuncias ante la fiscalía, y la fiscalía hace lo propio, y quien retira en realidad a los niños es la fiscalía en coordinación con el DIF estatal. Aquí los DIF municipales no tenemos injerencia en esa parte, o sea, no somos más bien un ente administrativo, ¿no? Y pero la fiscalía sí está facultada para eso, y sí pues nos tocó participar en esta parte tristemente, porque sí te duele el corazón y a veces dices estaré haciendo lo mejor o no, pero sí se retiraron algunos niños, sobre todo porque pues los padres vivían en situaciones de mucha drogadicción, ¿no? Y el riesgo de la calle para los niños pues es muy alto, porque incluso si los papás se quedaban ahí perdidos, alguna vez platicamos con ellos, ¿no? De pues cualquiera puede llegar y se los lleva y nunca más vuelves a saber de ellos. Entonces pues sí se retiraron y están en el albergue del DIF estatal. Allá pues ya los niños se ponen en adopción, a menos que haya un programa de trabajo con los padres, que también esa otra parte no la tenemos, ¿no? Como gobierno. Sí. No hay un no hay un programa donde se trabaje con ellos para que después los niños puedan regresar a su casa. Es más complicado eso. Ana Raquel, pues se nos está acabando el tiempo, nos quedan 2 minutos. ¡Ay, qué rápido! Muy rápido. Gracias, nos has estado aportando mucha información para estar contrastando precisamente datos, no dejan de ser datos con la realidad. Y además que estás atendiendo a esta infancia directamente. Para empezar, pues gracias. No, gracias por la invitación. Y no sé si quieres cerrar con algún comentario. Por aquí Edith Barragán, además nuestra colaboradora, nos manda saludos. Muchos saludos, Felicidades Edith. por el tema. ¿Algún dato con el que quieras terminar? En 1 minuto, nos queda 1 minuto. Bueno, aparte del dato, saludar a Denise, a Luis Eduardo y a su nena, porque me pidieron que les mandara saludos. Felicidades. ¿Cómo se llama la nena? Agnes. Agnes. Así se llama. ¿Lo ubico como nombre sueco? Hasta donde sé, si no me equivoco, creo que es griego y significa cordero. Ok. Entonces, pero así se llama, la pequeña. Una gráfica que me llama mucho la atención, en menos de medio minuto, esta parte de la vulnerabilidad por la violencia. La piedad, ¿no? Sí. Los datos también que tienen aquí, dice no sufría agresión en la gran mayoría de los casos, ¿no? Sin embargo, sí hay otro tipo de agresiones por desconocidos en la calle, compañeros de la escuela, por personas conocidas, sí. Y alguien con quien vive. Sí. Ese dato a mí sí me parece que aunque aparentemente tiene porcentaje muy pequeño, aparentemente, creo que sí es importante que el adulto verdaderamente seamos protectores de nuestra infancia, ¿no? Sí. Y que justamente la familia, que es el seno donde se supone el niño debería de estar más seguro, muchas veces es donde está más inseguro, ¿sí? Entonces, aquí no desconfío de la encuesta, pero esta parte que dice no sufrí agresión, habría que ver si es real. O es una parte donde el niño también no lo quiere hablar. Sí.
Exacto. Se le preguntó directamente a ellos. A ver si encuentro rápidamente la gráfica. Ya la había cerrado. ¿Quieres que te la preste? Pero había sumado precisamente las personitas que han sufrido agresiones. Déjame ver. Agredidos por alguien con quien se vive. Este lo había notado, por ejemplo. Fíjate que aquí son más agresiones en Tanuato que en La Piedad. Sí. Al menos por lo que responden ellos. La Piedad con quien se vive. Es decir, faltan todos los demás tipos de agresiones. 4.6% en La Piedad contra 12.5% en Tanuato. Sí. Y luego están, nada más que esa gráfica sí ya no la tengo a la mano, de por alguien conocido, por algún compañero o en la calle, pero suman. Finalmente quienes han sufrido agresiones ya son un buen número. Fíjate, ya para cerrar, y esto que dices de si es un buen número, la encuesta vale la pena de verdad retomarla, analizarla y hacer algo con ella, porque tiene datos muy interesantes. La cuestión de la discriminación también, de cómo los niños sí se perciben discriminados, ¿no? Sí. Por color de piel, religión, estatus social. Entonces, sí vale la pena que estos datos, aparte de hacerlos públicos, que ustedes lo puedan hacer público como Colegio de Michoacán, sí se puede hacer algo con ellos, sea en lo público o sea también en los que trabajamos en lo privado. Ajá. Sí. A mí, de hecho, pues muchas gracias por habérmela compartido, porque me da mucha luz para los programas que tenemos por ahí pensados en cuestión de talleres para padres, el trabajo con las escuelas, ¿no? También. Entonces, da mucha luz para hacer algo con estos datos y poderlo convertir en programas de apoyo. Pues para empezar, compartirlo, como dices, la información, para eso está. Luego sí que podemos hacer, y voy a insistir lo que siempre digo, no solo exigir que el gobierno debería, bueno, tiene que hacer su papel, pero también qué hacemos desde acá, cómo podemos colaborar, digamos, ¿no? Y como dices, con algún programa especial desde la iniciativa privada también hacerlo. También. Me parece triste por comentarte algo que hay un centro artístico que trabaja con niños aquí en esta ciudad y que está a punto de cerrar porque no alcanzan a tener el suficiente apoyo. Que ahí podríamos trabajar con las empresas, y todas estas que tienen el distintivo de empresa socialmente responsable, presentar los datos y que también ellos puedan hacer algo. Y es que atienden a los niños y entonces en lugar de estar, deberíamos, pues ya está ese centro, vamos a apoyar ese centro, por ejemplo, ¿no? Juntamos esos datos de la encuesta con estos esfuerzos y podemos tener algo de veras atractivo. Interesante, exacto. Así que sí, vamos para empezar a seguir difundiendo la información y luego también cómo es que damos manos a la obra. Por eso es que le llamamos al programa también acción pública. Esa parte ya no la desarrollamos tanto, se nos acabó el tiempo, pero sí es importante que nosotros también nos sumemos a cuidado de esos niños, pues a la protección de esos niños. Aquí estamos para colaborar. Pues gracias por esa confianza, Raquel. No, gracias por la invitación. Y gracias por la charla, es muy enriquecedora. Desde las primeras veces nos aportaste elementos para aplicar la encuesta y ahora nos aportas elementos para el análisis. Muy interesante, además con tu papel de psicóloga muy, muy importante. Es un placer platicar contigo, muchísimas gracias. Gracias, Ana Raquel Salazar Zaragoza. Así es. Y gracias a ustedes por no habernos acompañado hoy. Acuérdense, hay que poner las pilas con respecto a nuestra infancia, niñas, niños y adolescentes. Gracias a Felipe, a Jaime, a Gerardo que nos permiten ir con ustedes donde quiera que estén. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Código Libre.